Somos 4 mamás hasta la madre de todo. Por eso creamos este espacio. Para desahogarnos. El Desmadre. ¿Qué tal, amigas? Bienvenidas a un episodio más de El Desmadre. Yo soy la tía Rose. ¿Y quién más está por acá? Hola, yo soy Gis. Yo soy Chivis. Y el día de hoy vamos a desenterrar así nuestras historias de la niñez para hablar de nuestros abuelos. Ay, sí. ¿Ustedes fueron nietas consentidas? No. 100%. No. ¿Cómo te explico? O sea, creo que hubo momentos donde fui nieta consentida, pero mi abuelita... A ver, imagínense que todos los días estábamos en casa de mis abuelos, mis tíos más mis primos, nos juntábamos, no sé, éramos como 20 personas en casa de mis abuelos siempre. Y mi abuelita, la verdad, es que ya ahora de grande veo que ella vivía muy estresada, porque aparte nos dejaban 5 nietos ahí en su casa, las mamás se iban a trabajar y nosotros echábamos ahí desmadre y... digamos, no estaba detrás de nosotros todo el tiempo porque mientras no estuviéramos en la cocina molestándola, todo estaba bien. Pero mi abuelita yo creo que vivía en un estrés muy grande. Pero después viví un tiempo con ellos y sí era de te hago un cafecito y se sentaba a platicar conmigo y me escuchaba y me contaba siempre las mismas historias. Y ahí yo siento que era su forma de consentir, porque tampoco era como muy de abrazar y así. Pero sí tenía como sus lenguajes de ser consentida. Sí, pero luego sí se notaba que había ciertos primos que sí eran los más consentidos y ahí sí era como sí tienen sus favoritos. Sí, tienen sus favoritos. Sí. Aunque digan que todos, siempre hay favoritos. Y creo que yo no fui. Yo soy la consentida. Yo soy la favorita. Tú sí fuiste, ¿por qué? O sea, siento. No, sí soy. Pues de entrada, mis abuelos, o sea, los del lado de mi mamá, yo viví con ellos pues mis primeros 4 años más o menos, porque pues mi mamá fue muy joven, entonces mientras ella trabajaba, pues yo estaba todo el día ahí. De hecho, yo les decía papá y mamá cuando era muy chiquita. Ya cuando salgo como de la casa de los abuelos, ya irme con mi mamá y mi papá y tal, pues ya se convirtieron en abuelos, pero el abuelito que yo tuve, que ya murió hace varios años, era el más consentidor, güey. El más consentidor, el más alcahuete, el más juguetón. Se tiraba al piso a jugar con nosotros. Siempre que nos veía, nos llevaba así de que la dotación de dulces, papitas y así, porque pues esa también era una forma para él. Claro que mis papás así, ¿no? O sea, él la entregaba a mis papás para que ellos nos lo repartir. Pero siempre llegaba y le decían, ya no le compres no sé qué, y así, le valía 3/4 de y nos traía las 1000 bolsas. Y pues luego es que fui creciendo. Claro. Ese es su chamba. Y luego crecí, y por ahí de la adolescencia ellos tenían un vecino que me gustaba. Entonces, y en la esquina vendían unas paletas de hielo. Entonces yo llegaba a casa de mis abuelos y me vuelto, ¿no quieres una paletita? Y yo... sí, pero me hacía así de, pues para ir a caminar por la calle a ver si vemos al vecino, ¿no? Entonces, cosas así siempre. O que de repente me decía, vamos a dar una vuelta. Y yo, sí. Y entonces ya, me subía con él y me llevaba tipo así igual a comprar dotación sin que vieran los papás, ¿no? Güey, siempre fui una niña muy grande. Y pues no sé, a los 10 yo ya tenía, o sea, todo. Sí, ¿no? Y el tamaño y el peso y todo. Y él me seguía cargando de caballito, güey. O sea, aparte mi abuelo era chaparrito, lo pasé, ¿no? Ya como a los 15 años, 14, yo ya era más alta que él. Y él, sin pedos, él seguía cargándome de caballito. ¿Por qué? Porque nietecita consentida. Y mi abue, su esposa... fíjate que cuando era más joven, o sea, porque también ellos eran abuelos muy jóvenes, dado que mi mamá era muy joven. Claro. Entonces, yo creo que en mi adolescencia ellos estaban como los 40 y tantos, 50 y tantos. Y mi abue siempre se me hizo una mujer que se súper arreglaba, que estaba súper guapa. O sea, yo siempre la veía así como, wow, mi nona, ¿no? Justo, hay una historia. Tenía yo una mejor amiga en secundaria y su abue era italiana, entonces pues le decía nona. Y yo una vez me invitó a comer y su abue hizo así de 1000 platillos y súper linda y no sé qué. Y a mí me gustó y entonces a partir de ahí yo le dije a mi abue, le empecé a decir nona. Hoy toda la familia es la nona. Hoy mi nona es, ¿no? Tú la bautizaste. La nona, yo la bauticé y aparte, o sea, como que siento que a ella le encanta. Después de que se va mi abuelito, empiezo a tener una relación como mucho más cercana con ella, porque aparte pues yo ya era más grande, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nació Majo, o sea, ella se desvivía así en regalos, en ver cómo me ayudaba, en cuidarme y así. Y hasta la fecha ella tiene, ¿qué tiene?
como 72, Ay, 73. súper Sí, joven. es muy joven, es lo que les estoy diciendo. Entonces, realmente para mí ha sido como una segunda madre muy cañón. Sí, y ahorita pues igual, o sea, si sabe que me siento mal, me habla todos los días, me va a Y con ver. Majo, o sea, porque es su bisabuela. ¿Te es la ama bisabuela. locamente? Sí, pero siento que a mí más. O sea, siento que el amor que me tiene a mí, Es o muy sea, más. versus Majo, versus mi hermana, ya hay otra nieta más chiquita que ella pues como que me desbancó un poco. Ay, sí. Pero yo sé que en el fondo del corazón de mi nona, yo soy la nena. Porque tú eres la Soy primera. la parte. primera, y porque pues me cuidó de bebé, o sea, sí fui su hija un ratito. Sí. Entonces, muy precioso, muy Ay, precioso. qué hermoso. La amo. Y todos quieren mucho a mi nona. Yo nada más tuve una abuelita, o sea, porque ya revisamos en la ecuación que la familia paterna no jugaba, ¿no? De este lado. Ujú. Y pues mi abuelo, pues la historia de todas las familias, el 80% de las familias mexicanas se fue por cigarros y nunca regresó, ¿no? Y mi abuela, o sea, cuando yo nací, mi abuela ya era grande, o sea, porque a mí mi mamá me tuvo grande y mi mamá es la sexta de 7 hijos. Ok. Entonces, cuando yo nací, mi abuelita tenía 76 años. O sea, ya era una abuelita grande. Ujú, ujú. Y pues aún así le tocó, o sea, pues igual la historia de mamá trabajadora, ¿no? Donde no figura papá, pues mi mamá me dejaba con mi abuelita todo el día. Yo me sentaba al lado de mi abuelita a ver las novelas. quedamos la barra de telenovelas de televisión. Yo me echaba con mi abuelita todas las telenovelas. Y la verdad es que era un personaje pues muy de antes, o sea, muy de... Cocinaba espectacular, o sea, hacía un mole Sí. que según esto le heredó la receta a mis tías y No es ninguna cierto. de mis tías le queda como le quedaba ese mole a mi abuela. O sea, era una Sí, cosa... tenía ese toque de abuela. O sea, cocinaba delicioso. Y la verdad es que yo la recuerdo, o sea, pasaba mucho tiempo con ella, ¿no? Entonces, evidentemente yo era la consentida porque vivía con ella. Ujú. Pero nunca la recuerdo cariñosa. O sea, viví 17 años con ella y en 17 años nunca la vi reírse. O sea, nunca la vi sonreír. ¿Neta? Siempre era muy seria. Sí. La verdad es que, Sí, digo, así hoy es que que lo veo en eran las retrospectiva, tuvo una vida muy complicada. Como la abuela de O Encanto, sea, güey. Ándale, Ujú, sí, ujú. tal cual. Esta generación quiere una disculpa de sus ancestros, no que un príncipe la rescate. Sí. Así, tal cual. O sea, como la abuela de Encanto, de que se hacía lo que ella decía en todos sentidos. O sea, todos les hacían caso. Mi mamá, al Pero final, una dureza fuertísima. ¿no? durísima. O sea, ella era muy, muy dura. Por supuesto que ella, su forma de demostrar amor era a través de la comida, ¿no? Entonces era, y te hago desayuno, y te hago comida, y te hago cena, ¿no? Pero sí era muy, muy dura. O sea, yo no recuerdo una sola Cariños. vez, no Abrazos, recuerdo, la verdad. cariños, así. No. O sea, no la recuerdo ni siquiera escucharla reírse, pues, ¿no? Hoy lo veo, o sea, al principio yo decía como, ay, mi abuelita, ¿no? O sea, qué bárbara, ¿no? Qué mal, ¿no? Qué mal que sea así. Pero la verdad es que viéndolo en retrospectiva, pues tuvo una vida muy difícil. Y no tenían O sea, herramientas. No, No, herramientas emocionales cero. Cero. No, ninguna. Ni tampoco como decir, oigan, tengo que ir al psicólogo. Nah, ¿de qué me estás hablando? No, güey? Claro déjate que el no. psicólogo, el poder expresar lo Nada, que estuvieran nada. sintiendo, Porque estaba muy los normalizado dolores. el sufrimiento. Claro. O sea, Totalmente. a ver, yo hoy lo veo justo por el tema de la edad, ¿no? O sea, mi abuela tuvo a mi mamá cuando mi abuela tenía 37 años, hace 70, o sea, ya era grande, ¿no? Ujú. Y mi abuelo todavía tuvieron un hijo más, o sea, tenía 7 hijos y después se fue. Entonces, mi abuela, que se había dedicado toda su vida 100% a su matrimonio y a su casa y a sus hijos, pues de repente fue como, pues hay que trabajar. ¿Y de qué? ¿Y haciendo qué? Pues de lo que sea y haciendo lo que sea y haciendo rendir todo, ¿no? O sea, y mi abuela, o sea, mis bisabuelos eran igual la historia de medio México, ¿no? Españoles que llegaron a México y empezaron a hacer fortuna por ahí. Mi abuela era hija única. Entonces, pues era como la niña bien, ¿no? Del pueblito. Mi bisabuelo tenía una tienda y pues mi abuelo como que ponía negocios y no la pegaba y entonces mi bisabuelo financiaba y financiaba y financiaba hasta que llegó un punto en el que le dijo, Ya. no. bye, ni una más. Y luego, pues ya que se separaron, después el bisabuelo falleció y entonces pues se acabó la lana, ¿no? Porque a pesar de que era hija única, pues no No había vivía, herencia. no había herencia y le tocó sacar adelante sola a sus 7 hijos. Sí, no.
Y luego, o sea, Ay, qué fuerte. nunca se volvió a casar, por supuesto, nunca volvió a salir, ¿no? O sea, el hacer rendir las cosas, de repente me contaba mi mamá historias como de yo veía que en las noches, ¿no? O sea, después de que mi mamá levantaba todo de la cocina, ella se sentaba con un café y tortillas, a remojar sus tortillas en el café. Eso era lo que cenaba, ¿no? O sea, de que ella hacía que rindiera todo para sus 7 hijos y ya ella hasta el final cenaba tortillas con café, ¿no? Entonces, para ella sí debió haber sido durísimo el llevar una vida así, ¿no? Y al final, digo, ya después, insisto, cuando yo nací, mi abuela ya tenía 77 años, o sea, ya era una mujer grande, súper autosuficiente, o sea, mi abuelita hasta el último día de su vida fumó, ¿no? O sea, ella se sentaba siempre que me encorvo me acuerdo de ella porque era como siempre y todas así. Nos traumaron a todas las abuelas, ¿verdad? Es que era, no, y te picaban como aquí para párese derecha, así. O sea, mi abuelita toda la vida tenía esta postura y siempre estaba con su cigarro en la mano, así. Ay, qué rico. Y era, güey, impecable. Y tenía de esos como de cigarro largo, o sea, ya sabes, como de... Sí tenía, pero fumaba alita sin filtro. Entonces ya llegó un punto en el que ya no usaba esos, entonces así. Y siempre estaba sentada en el mismo lugar del comedor, viendo sus novelas y se formaba sus pastillas. Se tomaba una y se fumaba un cigarro. Sus pastillas, su café. Esa era su rutina de todos los días. Órale. Y aún así, o sea, les digo, ya tenía 77 años cuando yo nací y mi abuelita me cuidó pues, todo el tiempo mientras mi mamá no estaba. O sea, mi abuelita me cuidó yo creo que los primeros 10 años de mi vida, o sea, hasta que tenía 87. Ya era una mujer muy grande que se hacía cargo de la casa, porque pues mi mamá se iba todo el día a trabajar, ¿no? Y aparte se hacía cargo de mí. Entonces yo, o sea, al principio yo sí decía como, ay, no, es que mi abuela me trataba muy feo y por culpa de mi abuela y por culpa de mi abuela y por culpa de mi abuela. O sea, como que renegaba mucho de su actitud. Y cero ¿no? Ajá. O sea, como yo le echaba mucho de mis traumas de la niñez a mi abuela y ya después que lo puse en retrospectiva dije como... No, pues la neta es que pobrecita, o sea, también le tocó súper rudo. Sí. Y lo que dices tú, no tenían herramientas para gestionar ni sus emociones, ni nada, o sea. No, ni chance de mostrarse vulnerables, ni chance de decir estoy cansada, estoy hasta el gorro. Ni siquiera de hacer lo que quisieran. O sea, yo, por ejemplo, mi abuelita, yo conviví más con mi abuelita materna, porque la paterna, pues casi no íbamos a casa de mi abuelita. Entonces, con la que siempre estaba todos los días era con la materna. Y ella igual fue hija única, un papá así que le dio como una vida de princesa siempre, se casa con mi abuelo y pues entra en esta dinámica como de pues el hombre provee, tú no vas a trabajar, tú te quedas en casa, ella solo se dedica a cocinar. Y mi abuelita era de las que mataba la gallina ella misma y hacía todo desde cero. Entonces siempre su comida era la más deliciosa. Pero, por ejemplo, esto que dicen de no sabían, o sea, yo nunca vi a mi abuelita irse por un café o salir siquiera de su casa sin sus hijos o sin el abuelo, si no iba a misa. No era como de, quiero ir al centro comercial, jamás. Ella jamás. O sea, y al parque, a algo. A nada, no salía de su casa. Y tuvo 10 hijos. Todos casi seguiditos. Sí. Entonces, obviamente, yo veía a mi abuelita y era una abuelita estresadísima porque aparte ahora estaba cuidando a los nietos, que éramos un chingo también. Sí. Y entonces, claramente de repente era como, o sea, yo la veía todo el tiempo en la cocina y como que tenía ya sus rutinas muy, muy establecidas, ¿no? O sea, llegaba, me dejaba ayudarle con lo mínimo, no sé, me ponía a separar los frijoles o abrir los tomates verdes, quitarles la cáscara y lavárselos. Cositas así, pero ya más de su proceso ya no. ¿Tú eres la nieta más grande? Yo soy de las nietas más grandes. Okay. Hay 4, yo soy la quinta nieta, hay 4 arriba de mí, Pero somos como 25 nietos, o sea, imagínense. No, pues de 10 hijos, claro. Sí, claro. Entonces, yo me dejaba como ayudarle en cosas poquitas y ya cuando terminaba de cocinar, como que decía, a la chingada y se iba a su jardín y pasaba toda la tarde en su jardín, quitando hojitas, limpiando, mezclaba plantas con plantas y de repente ya tenía moras, rosas, güey, así en el jardín, o sea, como que era muy así. Y entonces yo la veía
Y decía, claro, o sea, tiene que desestresarse de alguna manera porque todo el día está haciendo cosas. Y mi abuelo mi abuelo todavía vive. Y es este señor todavía, o sea, él llegaba y, haz de cuenta, todo se paralizaba, ¿no? Era como de, ya entró el abuelo. Y entonces era llevarle su vaso, sus hielos para que se hiciera su cubita antes de comer. Todos calladitos, nadie puede comer antes si no come primero el abuelo. Ya está tu abuelo en la mesa, ve, siéntate para que le hagas la plática. Ya saben, o sea, todo giraba en torno al hombre de la casa. Claro. Incluso mi mamá, o sea, era como, el abuelo tenía como hasta más peso que los esposos de mis tías, o sea, era, ya llegó el abuelo. El abuelo. Y aguas porque te va a ver el abuelo. Y entonces mi abuelita como que todo el tiempo estaba en esta preocupación de sí, de que no trabajaba te en el servicio secreto, güey, así del presidente, vio en el halcón, el halcón. Sí, güey, claro. No, y de que tú estabas sentada echándote, no sé, unas galletitas ahí en la silla de tu abuelo y era de quítate porque ya llegó el abuelo. Entonces también yo ya más grande decía, qué presión, güey. Claro. Porque obviamente había un machismo muy normalizado por la época, pero también yo decía, güey, y cuando mi abuelita falleció, ella falleció en pandemia hace 5 años. Okay. Y mi abuelo como que le entró una crisis y no sé por qué siempre como que platicaba conmigo, ¿no? Como que se desahogaba siempre conmigo. Y entonces me dijo, no puedo creer que nunca me llevé a tu abuelita de vacaciones. Hoy. Y era como, pues sí, abuelo, tenías todo. O sea, mi abuelo trabajó en bancos toda su vida, fue gerente regional, así. Tenía obviamente tiene una pensión súper buena, muy cabrona. Y aparte eran de estos abuelos que pues no salían, entonces todo estaba ahorrado. Entonces era como de... Tenías para hacerlo. Te la pudiste haber llevado a Europa mínimo, al menos una vez en la vida, güey. Y entonces él así de... Nunca me la llevé, no puede ser, siempre estuvo aquí, porque aparte eran de, no, ¿cómo que una señora del aseo? Y mi mamá y mis tías se enojaban y la pagaban ellas porque el abuelo no iba a pagar. O sea, aparte de todo era como de que lo hagan ellas. Ahí están las hijas, ¿no? Que lo hagan las hijas. Sí, esa era su obligación, mantener limpia la casa y si no, pues solucionalo tú. Y entonces ya pues fallece mi abuelita y sí le dio como no manches. Claro, no, porque aparte veía que sus amigos... Igual, sí se iban a Europa con sus esposas, o al menos a la playa. Sí, a donde fuera, salían con ellos. Salían. Y él, pues no, por esta idea, como, y me decía, guardé, ¿y ahora qué? Y entonces, ¿Para qué? Si ya no está. Y yo, pues llorábamos, ¿no? Pues o sea, era como, pues sí, abuelito, se mamó, o sea. Sí, te mamó. ¿A qué le digo que no? Sí, ¿cómo le puedo decir la verdad? No tan así, pero sí. Y mi abuelo, por ejemplo, tampoco era como muy cariñoso. Al contrario, era una época. Era mal visto mostrar sentimientos. No, y era una figura de autoridad muy cañona. Entonces no era como, o sea, yo sí era esa nieta que llegaba y los abrazaba y se sacaban de pedo. O sea, sí era como de, ay, güey. Y yo lo abrazaba. Y me acuerdo que siempre me pegaba mi oreja en su pancita y se escuchaba el agua, ¿no? O sea, si se acababa de tomar o su cubita o así. Y siempre le decía, abuelito, no sé qué. Y tenía chistes con nosotros. O sea, no era como tan seco. Sí había estos chistes familiares, pero no eran así. Y luego mi abuelita, cuando yo nací, al año se muere mi madrina, que era la hija mayor, la hermana de mi mamá, fallece. Y entonces yo me acuerdo que toda mi niñez yo vi a mi abuelita de negro. Pues sí. Claro. Y era como el tabú, o sea, no pueden hablar de la tía. No se habla de Bruno. No se habla de que se murió, ni cómo se murió, ni tampoco se puede hablar de si estás triste o la extrañas o así. Qué fuerte. Pero fue súper fuerte para todos. Y entonces como que ese luto duró, te lo juro, 10 años. Claro. Así, fuertísimo. Entonces, sí, también como que veo y digo, claro, o sea, no. Pero bueno, se hacía la vida más alegre entre los primos y entre todos y así. Y ya de adolescente, mi abuelita, cuando yo me acuerdo que cuando ya iba a la universidad llegaba y ya era como de, vente abuelita, te llevo por un helado, ya me sentaba con ella, ya le preguntaba como cosas más de niños, no pláticas de muchas cosas, ya más grande es como la oportunidad de preguntarle cosas que sí, más profundas. Nunca le has preguntado. Y ella siempre, o sea, muy a su estilo mocho, muy religiosa, porque era súper conservadores y católicos, pero siempre sabía cómo animarte, ¿sabes? O sea, era como,
no, tú tranquila, vas a ver que todo va a estar bien. O tú fíjate y vas a ver. Y entonces te contaba de la vecina fodonga que no sé qué. Y entonces, ¿sabes? Y ahorita que ya no está, la veo en un montón de cosas. O sea, en las plantas, tengo plantas de ella que me traje, obviamente. Y, o sea, mientras estoy cocinando la veo, o sea, mis sobrinas, y Lore la conoció muy poquito, pero una de mis sobrinas ya no la conoció y hace cosas con sus manitas como mi abuelita. Entonces, como que de repente la ves en muchas cosas y dices, claro, o sea, está en todos. Ajá. Claro. Sí. Qué bonito. Sí, o sea, su sangre está en todos. Sí. Y en las cosas que nos enseñó, porque pues si vives ahí siempre, hay cosas que te quedas de ella, que a lo mejor no te das cuenta, pero de repente yo me cacho cocinando y de repente es como de, ay, mi abuelita. Sí, la extraño diario. Claro. No, y ciertos movimientos incluso, ¿no? Que pasan cosas que sientes que eres incluso esa persona. Ahorita que las escucho, sí creo que esta parte de la generación que de esas abuelas fue durísima, y esta parte de no poder ser como tan amorosas, porque estoy segura que el amor estaba y muy profundo, pero ni siquiera eso podían ellas expresar. Claro. Siento que en mi caso con mi abue es una generación después. Exacto, entonces, es que tu abue era más joven. Ajá, o sea, como que su mamá es de la edad de mi mamá. Exacto. Ya esta generación, y entonces no me vas a dejar mentir. O sea, yo con mi abue, por ejemplo, ella se embarazó muy chiquita, se fue mamá a los 14, porque pues también todavía le tocó esos tiempos horribles de que se embarazaban muy chiquitas y era normal. De que entonces las casaban a los 12. Mi mamá pues fue hija de una chavita, ¿no? Entonces obviamente pues mi abue todavía no terminaba ni de entender ella, ni desarrollarse, ni crecer, cuando pues ya tenía mi mamá. Después vino otro tío como a los 2 años, y ya después hubo un lapso ahí grande y llegó el tercero, ¿no? Como de pilón. Pero mi abue toda la vida trabajó, o sea, desde chiquita, porque justo, o sea, algo que me platica es que ella viene de una familia también así como, o sea, súper humilde, tuvieron 1000 carencias, eran muchos hermanos también, y a pesar de que sus papás trabajaban los dos, porque mi bisabuela tenía un local en un mercado y vendía ropa, o sea, como que ambos trabajaban, pero pues aún así eran un chorro y pues no les iba nada bien. Entonces ella empezó a trabajar desde chiquita. De hecho, al día de hoy ella trabaja. O sea, pero siento yo que más que por necesidad. Por su salud mental, se quedó acostumbrada. O sea, ha trabajado toda su vida. Pero entonces hay muchas cosas que yo le he aprendido que siento que son ahora de su generación. Como por ejemplo, ella nunca, o sea, a pesar de que vivía con mi abuelo, ella nunca dependió de él económicamente. Sí toleró y se aceptó muchas cosas, pero de tiempo después, o sea, ella se enfermó de cáncer. Yo, pues no sé, ella tiene como 18 años la primera vez, porque ha vencido el cáncer 3 veces. Ay, wow. La primera vez dijo, me separo, ya no más. Y pues ya era grande, ¿no? Y tampoco su objetivo era como, ay, sí voy a rehacer mi vida. O sea, fue nada más como voy a poner un límite y ya no. Claro. Entonces se divorció de mi abuelo. Trabajó toda la vida, es como la matriarca de la casa, justo ahí sí, un poco como decíamos en la película. Ella todo el tiempo está pendiente de que todos estemos bien. Es la mayor, y yo digo, siempre pienso, ¿no? O sea, no manches, nosotros somos quienes deberíamos estarla ayudando y haciendo cosas por ella, porque pues ella ya es la mayor, ¿no? Es la abuela. Pero no, contrario a eso, la verdad es que siempre está como muy pendiente, y si alguien, o sea, no sé, si mi mamá tiene algún problema o mi otro tío, aparte perdió un hijo. Ay. Mi tío, el de en medio, tuvo un accidente a los 28 y falleció. Y contrario, por ejemplo, a lo que tú platicas, o sea, yo a mi abue o sea, digo, días, pero yo a ella la percibo como que nunca nos quiso transmitir ese luto, o sea, que yo tampoco entiendo bien cómo ella se pudo haber desahogado, pero no era con nosotros, y tampoco como con esta parte de querer llevar el luto. Más bien ella como que en ese momento se refugió mucho en Dios, y como que de ahí se agarró, y cada vez que se ha enfermado igual, ¿no? Como de no, y Dios ya me sanó, y Dios ya me sanó, y ¿no? Y sale. Entonces, pues sí, o sea, siento yo que ella es una mujer súper fuerte, me ha enseñado eso, o sea, que es muy fuerte, pero también con los años
se ha abierto como esta parte de sí poderse mostrar, sanar y ser amorosa con nosotras. Le cuesta. O sea, yo, por ejemplo, la abrazo y sí, mis abrazos son, ya saben, ¿no? Así de oso. Y ella, pues sí siento la palmadita así como, ¿no? Como yo, por ejemplo, pero ya, o sea, si yo le digo te quiero mucho y me dice yo también, hijita, mucho, ¿no? El te amo, por ejemplo, le cuesta. Sí, porque si a mi mamá le cuesta el te amo. Sí. A mi mamá le cuesta. A mi mamá nunca me lo ha dicho. No. Yo hay veces que le digo te amo y me dice yo también te quiero mucho. Yo, no, ámame. No, yo sé que me ama, güey, pero yo lo sé justo porque hoy a mis 38 años ella sigue fungiendo este papel. O sea, yo no me quiero imaginar el día en que no esté de verdad, porque sigue fungiendo este papel de protectora, de guía, de apoyo. O sea, si yo tengo un problema es la primera en estar. Si yo me siento mal es la primera en estarme llamando. O de, a ver, te llevo esto, te llevo el otro. O sea, siento que se ha ido equilibrando. No sé si justo por la edad, sí, pero la ella ha equilibrado eso. O sea, el sí ser amorosa con sus, ¿no? Con sus topes, pero sí amorosa. El ser muy protectora, el ser muy... sí, como muy cuidadora de su familia, ¿no? Entonces, híjole, la verdad es que mi nona es así, mi máximo. Mi máximo. Claro. Es que bonito, Gis. O sea, yo sí pienso en que, o sea, bueno, me duró mi abuelita 30 años y fue una bendición, ¿no? O sea, de decir, te duró tu abuelo 30 años, güey, es un chingo. Pero, o sea, por ejemplo, yo hay cosas que recuerdo un montón de niña que digo... Mi hija ya no lo está viviendo. O sea, ese ambiente de la casa de tus abuelos, de llegar y echarte en el sillón y que pase tu abuelo y te haga así como de, ¿qué onda? Y tú, o sea, mi adolescencia, se los juro que era ver MTV con mis primos en casa en la cama de mis abuelos. O sea, no había cama más deliciosa que la cama de mis abuelos. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Era gigantesca aparte y era como, o sea, yo me acuerdo que hacíamos pijamadas y nos dejaban dormir con ellos. A 2 o 3 máximo, porque ya no cabíamos. Sí, ya también lo Pero una quinza, pero eran así, ¿no? Y me acuerdo que era lo más rico meterte en medio y yo... eso sí, nunca vi a mis abuelos darse un beso. No, ¿cómo crees? Jamás. Pero cuando hacíamos pijamadas, se dormían y se despedían para dormirse de besito, de piquito. Y era como de... No, se besaron. Sí, se besan. Sí, exacto. Tuvieron 10 hijos. Exacto. Yo creo que sí se besan. Sí se besaban. Sí, pero era así de... Claro, porque ustedes no lo veían. Se besaron y se reían, ¿no? O sea, como que ya en su intimidad, o sea, como que también digo, ay, hubiera sido hermoso que mi abuelita nos contara de cómo era esa... vida íntima que no nos enseñaba a nadie porque aparte pues no era decoroso mostrarlo. Claro, hablar de eso. Pero era así, o sea, como que podíamos ver esos destellitos de repente de los abuelos y era súper bonito. O sea, yo todavía recuerdo así, o sea, la luz, el aire que entraba de las ventanas, cómo nos quedaba. Hasta el olor, ¿no? El olor de la olor casa. especial. Ajá, sí, muchísimo. Sí. Sí, un montón. Ay, no. Yo fíjense que no alcancé, o sea, creo que me costó mucho trabajo vincular con mi abuelita. O sea, durante muchos años les digo que le tuve incluso hasta bastante rencor, ¿no? Me acuerdo perfecto que en uno de mis berrinches adolescentes ya estaba muy mal mi abuelita. Ya estaba enferma, le habíamos rentado una cama de hospital. O sea, porque hasta sus 94 años estuvo entera, ¿no? Y se sentaba derechita y se paraba derechita y cocinaba, ¿no? Derechitas, así. Pero de repente empezó como con un dolor en el nervio de aquí, en el trigémino, y nada se lo curaba, y pues neurocirugía, no, pues no queremos neurocirugía, no, pues que le inyectamos con litio, pero pues puede quedar con parálisis facial, no, tampoco queremos. O sea, ya era un tema ya crónico ese dolor, y pues la empezaron a dar parches de morfina, pero eso fue en octubre, y mi abuelita falleció en enero. ¿No? O sea, se fue rapidísimo. No, pues es que ya la morfina ya, o sea, estaba dormida todo el tiempo, ya, todo mal.
Pero yo me acuerdo mucho que ella estando ahí, ¿no? Mi mamá hubo algo que por algo me quiso regañar. O sea, algo, yo estaba en la plena adolescencia, güey, yo de 16 años. Algo me quiso hacer mi mamá, ya ella también estaba muy tensa por la situación, porque a final de cuentas, pues ella cuidó a mi abuela toda su vida. Y yo me acuerdo mucho de ese berrinche que le hice y le dije, y hasta hoy me arrepiento de mis palabras, le dije, no quieras venir a ser mamá cuando en lo único que te has preocupado en tu vida ha sido por ser hija. Y te regañó tu abuela. No, mi abuela ya estaba más para allá que para acá. Okay. O sea, no, mi abuela ya no. Porque igual así pudo haber dicho, ¡Ey! ¿A dónde? Bájale a tu tono. Sí. Pinche escuincla, ven para acá. Y pues sí, o sea, ya me acuerdo perfecto que ese día en la noche, o sea, nos fuimos súper peleadas, porque yo en ese momento vivía con mi tía. Qué buena retrospectiva, tuve una adolescencia dura, chavas. Sí. Yo vivía con mi tía en ese momento y me acuerdo que en la noche recibimos la llamada de mi mamá de, pues ya falleció. Ese día. Ese día que yo tuve ese pleito, ¿no? Ay. O sea, y la verdad es que, les digo, durante muchos años de mi vida guardé este sentimiento como negativo hacia ella. Y después empecé justo a ponerlo en retrospectiva y a decir, híjole, no tenía con quién desahogarse. O sea, no tenía chance de sentirse triste en ningún momento. O sea, yo me acuerdo mucho que de repente en su silla, así, mientras se tomaba sus pastillas con su café y su cigarro, de repente, güey, viendo sus novelas, nada más se le escurría la lágrima. Así, y se limpiaba y ya. O sea, era como, aquí no pasó nada, ¿no? O sea, pero yo la veía, güey. ¿Quién sabe qué tanto pensaba? Porque ella a mí nunca me contó nada. No hablaba. ¿no? O sea, ella no hablaba. Pero te digo, o sea, así, sentada, viendo la novela o viendo lo que estuviera viendo, de repente así nada más se le salía la lágrima. Y ya, y se limpiaba con su servilleta y no pasó. Se guardaba un Kleenex aquí abajo de la manga, me acuerdo perfecto. Se limpiaba, se lo volvió a guardar y listo. O sea, no sé cuántas veces tuvo que llorar en silencio. No sé cuántas noches, güey, se tuvo que encerrar y con qué ganas se tuvo que volver a armar a sí misma para poder sacar adelante a 7 hijos. Ay, no, qué... Y ya al final... o sea, lloraba, ¿no? De que se acordaba mucho de mis tíos y a mi mamá le decía como, ay, es que mira, tuve tantos porque yo decía que así nunca más me iba a volver a sentir sola. Y todos se fueron, hicieron su vida. Y a mí ya ni me pelan, ¿no? O sea... Porque ella decía, pues yo fui hija única, yo por eso tuve tantos hijos. Yo cada vez que estaba embarazada, para mí era la mejor noticia del mundo, porque yo decía, quiero una familia grande. Yo siempre quiero sentirme acompañada. Y al final, pues la única que estuvo era mi mamá, ¿no? Porque, claro, pues los hijos crecen, hacen su vida, tienen sus propias familias, es la ley de la vida, ¿no? No, 100, pero yo creo que sí, 100% ahí también. Era súper duro para ella. No, súper duro. Y siento que nosotros, conforme vayamos creciendo, y yo hoy lo veo, sí tendemos a abandonar, ¿no? A la gente más grande. Sí. Y sí creo que pues tenemos que tener esta conciencia de decir, güey, o sea, ellos ya vivieron su vida, sí, ahora nos toca a nosotros, sí, pero pues ellos hicieron tanto por nosotros, que güey, o sea, toca retribuir. Sí, la medida de lo posible, ¿no? O sea, y también como esta parte de... Yo lo veía, por ejemplo, con mis suegros, ¿no? Que ya son muy grandes, ya pues, tienen 80 años, ¿no? Y yo era muy de a mi suegro me lo llevaba por tacos al mercado, ¿qué quieres hacer hoy? Y él, lo que más le costaba era como sentirse que ya no podía hacer las cosas que siempre hacía. Y mi abuelita, por ejemplo, o sea, ella estuvo activa hasta... que se cayó y se fracturó la cadera y de ahí ya no salió. Nunca tuvo una enfermedad de nada, o sea, tenía, sí, eso sí, un tío falleció pues hace como 10 años y a partir de esa muerte, o sea, como su segundo hijo que moría. Es que qué fuerte. Como que se le vino una enfermedad, o sea, se le vino una de esto que ya no recuerdan muchas cosas. Y entonces todo el tiempo te contaba la misma historia 3 veces y todo el tiempo y de repente ya los últimos años ya no sabía quién era quién. Sí. Y entonces se le iba la onda y de repente empezaba a hablar como que lo que pensaba lo decía en voz alta y de repente estaba así y decía, ya llegaron estas pinches viejas chingadas otra vez, que quieren a mentar madre, de que yo creo que entre que no sabía quiénes éramos y era de por qué están todas en mi casa, pero nunca estuvo sola.
Había un chingo de gente siempre en su casa. Y entonces ella ya era de, otra vez están estas viejas chingadas aquí, ahora ¿qué quieren? Ah, chingada madre. Ay, Padre nuestro que estás en el cielo. Así, güey, así todo el tiempo. Y entonces la escuchaban y era de, siéntate, abuelita, ¿te hago un cafecito? Sí. Sí, mi amor. Sí, ándale. Y así, ¿no? Y pero Dos era de azúcar, así. chiquita. Y entonces llegaba mi abuelo y le decía, otra vez este jodón, ahora qué quiere, otra vez. O sea, se le quitó el filtro, güey. Se le quitó el filtro, güey. Sí. Lo que nunca dijo, lo decía. Pero como todos sabíamos que pues ya tenía demencia, pues era como, o sea, nos reíamos, ya era, Claro, ya no, o sea, al contrario, era como de, ahora, ¿quién te está molestando, güey? Ay, sí, esos viejos chingados, ¿verdad? No, sí, de veras. Y entonces ya era así, la seguíamos. Entonces, nunca tuvo ninguna enfermedad, siempre estuvo toda fuerte. Ella seguía bajando a sus plantas, porque aparte vivía en una casa de 5 pisos. Madre mía. Subía y bajaba, un chinga. Y de repente, pues, se cae, se fractura la cadera, la operan, sale todo bien de la operación. Yo estaba acá y me fui en chinga a Morelia. Llegamos todo bien de la operación, se reía, pero ella ya desde el hospital en la operación ya veía a sus hijos que ya habían fallecido, decía que estaban ahí, su abuelito también estaba ahí y mi abuelito decía que era su abuelito. O sea, se hizo como chiquita. Ya. Y yo me acuerdo que pues casa de mis abuelos es muy grande, entonces me acomodé en una habitación ahí y ahí me quedé todo el tiempo entre mi mamá y una tía y estábamos todas ahí. Y en las viejas chingadas. Las viejas chingadas. Y entonces le da como una embolia, o sea, como que un trombo se le va y ya no respondía a su cuerpo y solo su manita hacía esto. Entonces llegábamos y estábamos todo el tiempo ahí y siempre era como, sabíamos, o sea, nos apretaba. Y si se ponía como un poco tensa, apretaba mucho y entonces le empezábamos a rezar. Y entonces hubo una ocasión, todas las noches estuvimos ahí, o sea, sí fueron como unos 10 días de estarla cuidando, porque aparte era como... ¿Previo a que se fuera? Sí, porque era como, o sea, ya no podemos hacer nada, ya su cuerpo no responde y si la llevamos al hospital, pues solo van a alargar. Sí, claro. La agonía. Ponerle sondas y así, y pues no. Y sí se sentía que a ella le dolía porque, pues te digo, la manita y de repente se quejaba. Y entonces mi mamá, o sea, estábamos todas las noches ahí rezando y siempre era como de, güey, tú tranquila, todos vamos a estar bien, o sea, ¿no? Y rezábamos. Y entonces mi mamá una vez abrió un librito así, porque aparte ya saben, miles de libritos de rezos, y entonces mi mamá empezó a rezar y de repente empieza la guadalupana, y era un libro de cantos, güey. Era un libro de cantos. Rezando los cantos. Y nos vimos todas así de, no mames, nos cagamos de risa. Ya estaban en el hora pro nobis, ¿no? Sí, güey, o sea, ya así, ¿no? Y entonces yo vi morir a mi abuelita, porque al día siguiente llegó un tío que es médico y dijo, ya está en lo último, y entonces suban todos a despedirse. Y entonces estábamos todos en la habitación y ya, pues se fue. Pero siempre estuvo acompañada, o sea, nunca estuvo sola, siempre estuvo con todos. Y yo me acuerdo que fue como de, ya, o sea, ya descansó, ya. Sí. Ya. Qué agonía también. También qué agonía y también es como, pues es la vida, ¿no? O sea, es horrible, pero es el ciclo. Y ya, o sea, pero como... sí cuesta ver la transición de cómo van ellos envejeciendo, ¿no? Sí. Cuando eres pequeña, bueno, en mi caso, pues les digo, mis abuelos a lo mejor habrán tenido 30 y tantos cuando yo nací. Ay, Jesús Y bendito. de ahí pues se fueron, ¿no? Entonces yo fui creciendo y pues los fui viendo adultos y luego ya como entrando a la adultez mayor y luego ahorita mi abue, pues ya cada vez que la veo, pues ya le está veo más más signos, viejita. ¿no? De la edad. vejez, y aunque yo la veo súper fuerte, pues sí digo como, o sea, me acuerdo, ¿no? De la mujer adulta que conocí y ahora verla como viejita. Y pues sí, no, y me queda claro que, digo, primero Dios, le quedan muchísimos años y la voy a seguir viendo cómo va esa transformación. Y pues no es fácil, porque justo es el ir aceptando que se van a ir, ¿no? Sí. O sea, ahorita que decías esto de la demencia, ya en sus últimos, o sea, en estos meses que ya estaba mi abuela casi, o sea, dormida casi todo el tiempo por la morfina y demás.
les digo, yo sabía que al final de cuentas, o sea, a pesar de todo, ¿no? Yo era la nieta consentida y mi mamá era la hija consentida. Porque en esos últimos meses, todas sus hijas eran Rafita, ¿no? O sea, todas sus hijas eran Chachis, que es mi mamá, y todas sus nietas eran Rosalía. Todas éramos, o sea, para ella nomás existía, o sea, su mundo se redujo a mi mamá y yo. Sí, ustedes dos. Y hoy, por ejemplo, digo, mis hijas, por supuesto, ya no la conocieron, ¿no? Porque mi abuelita falleció hace 16 años. Mis hijas no la conocieron y lo que decías de que las ves de repente en los y demás. hacen o sea, cosas. Yo me cacho mucho, yo amo cocinar. A mi mamá se le quema hasta el agua, ¿no? O sea, yo realmente aprendí a cocinar viendo a mi abuela cocinar. Y de repente hay cositas que hago y luego pruebo y digo, no, a veces me quedo como mi abuelita. O sea, hay cosas que ahí la siento, ¿no? Y por ejemplo, algo que sí tenía mi abuelita es que le gustaba mucho la música. No me pregunten por qué, porque nunca en mi vida escuché que en la casa hubiera música. Pero ella chiflaba todo el tiempo. O sea, en lugar de cantar, chiflaba. Y Elena, güey. Elena chifla. Elena chifla. Y yo no entiendo cómo. O sea, porque a mí no es como ¿Tú no chiflas? No, yo no chiflo. Mi mamá no chifla. No, o sea, nadie de nosotros ahí chifla. está, te digo. Pero Ay, Elena sí. chifla. Y de repente en lugar de cantar, o sea, porque a mis hijas les encanta la música, pero de repente en lugar de cantar, vamos en el coche y la escucho que está chiflando la canción, como mi abuelita. Y yo digo, ¿en qué momento? O sea, yo siento no se que sí, conocían. como que se fragmentan y Claro. reencarnan, güey, o un pedo. No, o sea, todo se yo creo queda, hay claro que hay se quedan pedazos, partes. exacto, hay pedazos de ellas en nosotros y yo creo que honrar su vida y honrarlas, pues es parte de nuestra chamba. Sí, y 100%. apapacharlas y cuidarlas mientras y sigan. ¿saben qué? Tomar muchas fotos y videos. Sí. Muchas fotos y videos. Sí, O sea, sí. Justo para el funeral de mi abuela decían como, pues una foto, ¿no? Y yo me acuerdo que yo tenía de mi Sony Cybershot, así que me regalaron hace 1000 años. Sí, sí. Chiquitita, güey. Sí, así. Y me acuerdo que le tomé una foto, pero, o sea, en lugar de o sea, como que me hizo así, de decir como, no me No. tomes foto. Y en la foto parecía que estaba diciendo adiós. Esa fue la foto que pusimos en su funeral. Sí. Porque no había fotos. O sea, era la única foto que había. No, acá siempre le tomábamos fotos a mi abue y hasta se reía, ¿no? O sea, era como de, ay, ya. Pero un tío siempre era, selfie, mamá, vente. Y así. Y entonces, Claro. hoy en día vemos esas fotos. O la grababa Es lo que te cocinando. queda. Tú la grababas cocinando. No, mis tíos o quien llegara a la Paloma, porque aparte la casa era en La Paloma, ¿no? La casa. Entonces era, quien llegara a La Paloma siempre era, pues le tomaban video cocinando y hay un video donde está mentando madres, güey. Cocinando, mentando madres. Y estos hijos chingados y no sé qué. Y así. Y entonces como que nos reímos mucho porque hoy nos los compartimos y de repente es como de, ay, Lichita. Se acuerdan de la abuela, Sí, claro. y eso pues, imagínate si no tuviéramos nada, ni Claro. fotos, es horrible. Entonces Sí. tomen muchas fotos con sus abuelos. Ay, Sí, sí. todavía con sus Tírenlos hijos, y apapáchenlos videos. Luego hay videos donde estás grabando al niño así y el abuelo está sentado de fondo hablando y no hiciste esto. No Ajá. pudiste voltear la cámara a ver al abuelo con su nieto porque Sí. estás enfocada en el niño. Solo en No, el güey, niño. enfócate en el abuelo. Ah, yo eso sí tengo, ¿eh? Mi mamá va a tener videos para aventar para arriba con sus nietas. Sí. Pero bueno, queridas qué desmadrosas, cuéntenos por favor ustedes cómo les fue con sus abuelos, qué tal fueron las nietas consentidas o no fueron las nietas consentidas. Síganos en todas las redes sociales, estamos como @eldesmadrenx y pues salud por ellos. Por ello. Salud. Sí.